El gobierno mexicano colapsará en el 2025. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a platicar por qué, en mi opinión, al gobierno se le está acabando el tiempo y por qué creo que el 2025 va a ser un año sumamente complicado para el gobierno mexicano. Específicamente, ¿qué es lo que ha sucedido que me ha dado esta pauta? El déficit presupuestario se ha duplicado, las pérdidas del gobierno se han duplicado con respecto al año anterior. Es algo que hemos estado analizando mes a mes y el día de hoy vamos a analizar qué pasó del mes de enero a agosto. Le voy a explicar qué pasó con los ingresos, qué pasó con los gastos y qué pasó con el déficit. Como siempre, antes de comenzar, si les gusta este contenido, pueden apoyar al canal suscribiéndose o sencillamente dejando un like. Comencemos. Bueno, la nueva noticia del día de hoy o los headlines que salieron el día de hoy es que el Fondo Monetario Internacional dice o asegura que AMLO va a dejar el país con dificultades fiscales, ¿no? Esto sale a raíz de que sale el presupuesto del 2024 y se estima o pronostica que el déficit se encuentra en un menos 5.4% para el 2024. ¿Qué es esto en palabras muy sencillas? Vamos a compararlo con una empresa. Podemos suponer que el PIB son como las ventas de la empresa totales, ¿ok? El déficit es como la utilidad o pérdida neta de la empresa, que en este caso como es déficit es pérdida neta, y el porcentaje de déficit simple y sencillamente es como el porcentaje de utilidad neta. ¿Qué significa esto? Que el gobierno mexicano pronostica tener una utilidad neta, si lo quieren ver así, del menos 5.4%, que obviamente no es tan elevada, pero pues sí es peor de lo que hemos tenido en años anteriores, ¿no? Entonces eso está dejando alarmas. Y yo les comentaba en el video anterior que a mí lo que me preocupaba específicamente era este escenario, ¿no? Que veo que el gobierno mexicano está bastante susceptible en temas de gastos, en temas de ingresos no tanto, pero los gastos han estado creciendo más y me preocupaba mucho que como vienen las elecciones y todo, hayan gastos más de lo normal o más fuertes o sigan los mismos gastos y luego la nueva presidenta que llegue al país tenga que tomar decisiones radicales, ya sea de recortar algunos gastos o inclusive de aumentar los impuestos, que serían noticias bastante malas, no solo para el mexicano promedio, sino para la economía mexicana. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió en el periodo de enero y agosto, ¿no? Específicamente los ingresos generales o en total aumentaron un 6.1%, lo cual es bastante bueno. ¿De qué estuvo este aumento? Estuvo derivado de un decrecimiento del 20.7% de los ingresos petroleros. Ahora, esto no me preocupa, porque yo les comentaba que es algo totalmente normal que los ingresos petroleros decaigan, sobre todo considerando que en el año 2022, es decir, en el año anterior, había habido una demanda más fuerte de lo normal del petróleo por la situación del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces el precio del petróleo había estado muy caro, eso obviamente favorece sobre todo a empresas como Pemex y había generado ingresos petroleros bastante buenos y tenían un crecimiento bastante importante. Sin embargo, ahorita que las cosas ya se regularizaron un poco, pues vemos este decrecimiento. Ahora, el lado bueno de la moneda es que los ingresos no petroleros, que la mayoría son impuestos, siguen aumentando y aumentaron un 12.9%, que es una brutalidad. Están aumentando inclusive por encima del nivel de la economía sin haber habido un aumento significativo en los impuestos más importantes. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que ha aumentado la capacidad de recaudación, ¿no? Es decir, han mejorado su capacidad de recaudación sin necesariamente tener que aumentar el nivel de los impuestos, lo cual es algo positivo porque, insisto, el gobierno puede tener mayores ingresos sin tener que aumentar los impuestos. Ahora, esto obviamente es algo que se acaba, ¿no? No puede seguir aumentando tu capacidad de manera indefinida. Si eres muy tonto, pues puedes aumentar hasta ser mucho mejor recaudando impuestos, pero pues todo tiene un límite, ¿no? Entonces esto es bueno, sí, pero no es un aumento sostenido. Sin embargo, vamos a tomarlo como lo que es, ¿no? Algo que ha ayudado al gobierno mexicano y le ha dado un 6.1% de crecimiento de todos sus ingresos. Ahora, el problema no está allá, ¿no? El problema realmente está en los gastos, ¿no? Si vemos cada uno de los gastos, el gasto corriente, que básicamente son los gastos que utiliza para operar el gobierno, los gastos de pensiones, los gastos de subsidios, apoyos, ayudas, etcétera, aumentaron un 9.6%, lo cual es una brutalidad, sobre todo considerando que está aumentando por encima del nivel que aumentó los ingresos. ¿Qué significa esto? Imagínate que una empresa crece sus ventas un 10%, wow, buenísimo, pero crece sus costos y gastos un 20%. Entonces dices, guay, ¿de qué me está sirviendo aumentar esos ingresos si estoy gastando más dinero del que estoy ingresando? Obviamente no es la misma
en situación de una empresa con un gobierno, pero se debería buscar disminuir estos déficits fiscales porque traen problemas a largo plazo que vamos a platicar más adelante. Ahora, el gasto de capital, que básicamente son inversiones en infraestructura, que normalmente suelen ser bastante buenos para el país porque obviamente ayudan a tener una infraestructura mayor desarrollada, mejores escuelas, mejores hospitales, etcétera, aumentó apenas un 0.5%, ¿no? Y esto es lo que me preocupa a mí, que básicamente lo que está haciendo el gobierno está priorizando esos gastos de operación del gobierno, que básicamente son sus sueldos y salarios, obviamente. Está priorizando, las pensiones no tienen mucho control sobre eso, pero está priorizando también los subsidios, las ayudas, muy probablemente por el tema de elecciones, ¿no? Y no es que esté mal específicamente, pero el problema es que estás aumentando mucho más ese gasto que el gasto de infraestructura. Y el gasto de infraestructura es un gasto que apoya a todos, a lo mejor no de manera directa porque no lo ves reflejado en tu bolsillo si lo quieres ver así, pero sí lo ves en mejores calles, insisto, mejores carreteras, mejores hospitales públicos, mejores escuelas públicas, etcétera, ¿no? Por decir varias cosas. Entonces eso sí me preocupa también un poquito que no esté aumentando tanto. Normalmente es el gasto que es más fácil de recortar porque es el que menos, pues sí, es el que menos les afecta políticamente hablando. Y finalmente, el costo financiero, que es el que más me preocupa, que les he dicho en bastantes ocasiones, aumentó un 34.7%. Es una brutalidad lo que está aumentando este costo. ¿Por qué? Por las tasas de interés. Hay que recordar que Banxico tercamente ha estado subiendo las tasas y las ha mantenido en un nivel altísimo, nunca antes visto, y no las está bajando, a diferencia de otros países con economías bastante similares y niveles de inflación bastante similares, como puede ser Brasil, Chile, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema que sí me preocupa bastante. Específicamente, las tasas se encuentran en un 11.25% de la tasa de fondo un día. Los CETES deben de estar a lo 11.5% más o menos. Luego los bonos a 10 años están al 10.11%, algo por ahí. Entonces, eso es sumamente consternante porque el costo del financiamiento del gobierno está aumentando. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos problemas principales. Uno, están perdiendo dinero, ¿no? Existe un déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que ese dinero no aparece de la nada. Si tú pierdes dinero, no es como que, puff, apareció mágicamente, no. Tienes que sacar deuda. Todo ese déficit se tiene que ver o si se ve de alguna forma reflejado en los niveles de deuda. Si tú tienes un déficit, necesitas pedir más deuda. Al pedir más deuda, obviamente tu base de deuda va a ser mayor y esto va a generar que el pago de intereses, que es el costo financiero, sea mayor. Ahora tenemos una doble problemática porque además de que tenemos más deuda, el nivel de tasas es mayor. Entonces, la nueva deuda que está sacando el gobierno es a un nivel de tasas mayor, por lo tanto, el pago de interés es mayor. Además de esto, la deuda que está venciendo o que vence y que tiene que pagar el gobierno, sabemos que no es como que si, ay, sí la voy a pagar y ya, no. Lo que se hace con la deuda es que se relorea. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Que apenas vence la deuda, están sacando otra deuda para pagar esa deuda que venció. Entonces, esto genera que también se necesite nueva deuda a nuevas tasas de interés mucho más elevadas de las que tenía previamente el gobierno mexicano. Todo esto termina reflejándose en un mayor costo financiero, que es lo que estamos viendo, un aumento del 34.7%. Ahora, si tomamos nuestros ingresos y nuestros gastos, eso nos da un déficit fiscal que se duplica, pasando de 242 mil millones en el 2022, en el periodo de enero a agosto, a 513 mil millones en 2023 y no ha acabado el año. Todavía falta en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son meses donde el déficit tiende a aumentar porque los ingresos fuertes del país se dan en los primeros meses, específicamente en el periodo contable donde se hacen las declaraciones anuales. Entonces esto es sumamente consternante y es posible que el déficit en el 2023 llegue sin ningún problema al trillón de pesos, ¿no? Entonces, aguas, mucho cuidado. ¿Qué ha pasado o qué ha generado todo esto? Que la deuda interna aumente un 8.4% en lo que va del año y actualmente ya se encuentra en un nivel de 10.6 trillones de pesos de deuda, señores. Entonces, esto solo va a empeorar, al menos de que aumenten los ingresos mucho más, lo cual no es algo razonable porque no creo que aumenten los impuestos, sobre todo considerando que el próximo año hay elecciones. Dos, recorten gastos, que tampoco lo veo algo probable, volviendo a lo mismo considerado que hay elecciones el próximo año,
porque muy probablemente estas ayudas, este asistencialismo que ha creado el gobierno mexicano vaya a subir en este periodo y en lo que queda del 2000, perdón, en lo que queda 2023 y el 2024, con el fin de poder asegurar su posición o mantener su poder en la presidencia, ¿no? Entonces, esto sí es algo bastante preocupante. Conforme a eso, obviamente, mientras más deuda vence, van teniendo que renovar esa deuda a tasas de interés más altas, etcétera. Y esto genera una bola de nieve en la deuda bastante importante y en los pagos. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Gastos y más gastos. Aquí la imagen eh, hace alusión a una frase que dice spending like a drunken sailor, ¿no? Que es gastando como un marinero borracho, ¿no? Haciendo alusión a que obviamente pues se cree o se considera que este tipo de personas gastan un montón de dinero porque pues, están borrachos, tienen dinero y lo gastan. Ahora, haciendo un poco de defensa a los marineros borrachos, ellos no tienen la capacidad de pedir deuda de manera ilimitada y gastar dinero, gastar mucho más dinero del que tienen, entonces eso sí es un problema para el gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Muy probablemente 2023 cerramos con un déficit histórico y 2024 sea lo mismo. A mí lo que me preocupa bastante es el 2025, como les dije. Creo que va a ser un año bastante importante porque ya va a estar la nueva presidenta y va a tener un problema de déficit muy grande. ¿Qué camino va a tomar? ¿No? Va a decidir aumentar los impuestos, que sería una locura, porque México tiene un nivel de impuestos altísimo, o va a recurrir a recortar gastos, lo cual es algo que tradicionalmente pocos gobiernos, por no decir ningún gobierno que se me venga a la mente, lo ha hecho, porque es muy complicado de hacer. Súmale esto la posibilidad de una recesión económica en el próximo año y esto genera que tus ingresos por impuestos te caigan y estamos en una perfecta tormenta de nieve. Pero hay que darle seguimiento, vamos a ir viendo mes a mes cómo se va desarrollando la situación, cómo va evolucionando. Si quieren darle seguimiento, pueden suscribirse para que estén pendientes cada mes, cada vez que sacan el reporte del gobierno del nuevo mes, que normalmente es a finales, por ejemplo, a finales de septiembre sacan perdón, acaban de sacar el de agosto, no, sí, a finales de septiembre sacan el de agosto, a finales de octubre van a sacar el de septiembre y así vamos a ir viendo más o menos cómo va desarrollando la situación, si de casualidad va mejorando, lo cual lo dudo. Pero esto por el video de hoy, nos vemos en el próximo.